Saludos hermanos, bendito sea el Señor por estar juntos una vez más en este Discipulado 3 y felicito también a aquellos hermanos que nos han acompañado hasta este punto de las lecciones. Después de terminar este Discipulado 3, yo lo invito a que usted lleve un nivel mucho mayor, que es el de teología pastoral, según el llamado y el ministerio que usted tenga en su vida. Que Dios lo bendiga entonces una vez más y espero que sea de bendición para usted y su iglesia. Felicito y te recuerdo que si estás en este punto del discipulado, estás preparado para compartir con otros estas lecciones. Discipulado 3, lección número 1, las falsas doctrinas. Vamos a hablar un poquito acerca de las falsas doctrinas. Recuerde que en estos tiempos hay una gran amenaza para el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Hay una gran amenaza acerca de estas falsas doctrinas. Vamos a ver cómo se originaron, cuándo se originaron y además quién es el pionero de la iglesia o quiénes fueron los pioneros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, entramos al propósito. El propósito de esta lección es que el creyente tome conciencia de una de las amenazas más fuertes contra la iglesia. En estos últimos tiempos, la proliferación de falsas doctrinas y sectas religiosas y aún diabólicas está diseminándose, está infiltrándose en la iglesia y se está ganando popularidad cada vez más. En Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar solamente emplean astucia, artimañas de error. ¿Sí? No seamos niños inocentes, es fluctuantes, ¿no? No seamos niños inocentes creyendo todo lo que el diablo quiere manipular en nuestras vidas. Cualquier cosa, trate de apegarse a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué son las falsas doctrinas? Vamos a hablar del concepto de una falsa doctrina. Las falsas doctrinas son aquellas que adulteran la verdad de la doctrina del Evangelio. Quiere decir que utilizan el Evangelio de la palabra de Dios y le cambian o le transforman en otros propósitos religiosos, ¿verdad? A eso se le llama sectas religiosas. Las doctrinas particulares o extrañas generalmente son aquellas que carecen de respaldo bíblico. Se autoproclaman como iglesias únicas y verdaderas, donde ellos tienen la cualidad de desechar al resto en la palabra de Dios. Cualquier problema, solo fíese de la palabra de Dios. Seguimos. Las sectas más conocidas. Aquí vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Si quisiéramos hablar más a profundidad, entonces tendríamos que nos demoraríamos más tiempo, ¿verdad? Entonces usted tome nota de quienes vamos a hablar, y usted puede investigar en libros o en internet más acerca de cada una de ellas, y créanme, es bastante, ¿sí? Por ejemplo, el número 1 es los testigos de Jehová. Se caracterizan por vender estos libros, ¿no? El Despertar, el Atalaya, y van de casa en parejas de damas o parejas de varones, visitando, tocando su puerta, ofreciéndole estos libros y además hablándole, enfatizando en todo lo que es el Antiguo Testamento y declarando que Cristo solamente fue un arcángel o un profeta. Esta secta se fundó en el año 1884. Se le considera como fundador a Carlos Taze Russell. En su teología creen que Cristo es el arcángel Miguel, y eso es falso. Ahí ya estamos comprobando que es antibíblico. Negar que Cristo es el Redentor y declararlo un arcángel ya es antibíblico, ya es declarado una secta. No importa lo demás, porque recuerde, el punto central de la salvación, por medio de quien nosotros somos salvos y por nadie más, es solamente Cristo. Y si este tipo de secta practica este tipo de doctrina antibíblico, entonces ya rechazar totalmente. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y por Él seremos salvos. Además, creen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza invisible dado exclusivamente a los discípulos de Jesús, o sea que solo trabajó con los discípulos en aquel tiempo. También esto
es antibíblico. Porque Jesús, al irse a los cielos, Él dijo, no voy a dejar solo, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad hasta el fin de los días, hasta cuando el Señor venga. Entonces es imposible que solamente haya sido para los discípulos. No tiene sentido, hermanos. Se caracterizan por irse de casa en casa y predicando su doctrina y vendiendo sus libros. Bueno, es un pequeño resumen de esta secta. Sigamos con la número 2, son los adventistas. Los adventistas son sabatistas, guardan el día sábado. Fue fundada por Helena Harmon de White. Si usted se fija bien, el anterior es el de los Testigos de Jehová en 1884, fue mucho después de Cristo. Esta también es mucho después de Cristo, ¿sí? Su autoridad son la Biblia y los escritos de Helena White. Sí, utilizan la Biblia, pero solamente versos que a ellos les conviene utilizar para poder respaldar su doctrina, ¿verdad? Su teología es trinitaria, ¿sí? Creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Practican la expiación, es decir, la ley mosaica. Estamos refiriéndonos que ellos creen que mediante un sacrificio de cordero ellos pueden, o expiarse de otra manera, ellos pueden expiar sus pecados y no a través de Cristo. Ahí estamos negando la única forma de adquirir el perdón o expiación de nuestros pecados, que fue la muerte de Cristo. Jesucristo fue el único cordero y el último por el cual nosotros hemos sido expiados. No hay más expiación que hacer, hermanos. Entonces ahí ya estamos fallando un poco. Está también negando indirectamente la única y última expiación de nuestro Señor Jesucristo como Cordero en la cruz del Calvario. Su atracción especial dentro de esta denominación o secta es que ellos hacen muchas obras sociales, ¿no? Pero recuerde que en la Biblia dice que por más que diéramos nuestro cuerpo para ser quemado, por más que entregáramos todos nuestros bienes, pero no tenemos un verdadero amor, de nada nos sirve. En este caso, ellos han descuidado su amor total por la palabra de Dios y su contenido, ¿verdad? Han adulterado, como más antes hemos mencionado, alterado la doctrina y no la están mostrando muy claramente. Por esa razón es que ellos de alguna manera buscan mantener una imagen de ayuda social, de bondad, a través de misiones sociales, clínicas, escuelas, ayudas agrícolas, el trabajo intensivo de adoctrinamiento por radio, literatura y cursos de correspondencia. Ellos envían mucho material enseñando su doctrina a diferentes partes del mundo. Tienen mucha énfasis sobre las profecías y los eventos futuros. Los mormones. Fue fundada en el año 1830 después de Cristo. Acá vemos varias imágenes. Aunque a usted le parezca escandaloso, resulta ser así, ¿no? No pretendo, como le dije, discriminar o desacreditar a ninguna de estas sectas. Simplemente estoy mostrando la verdad tal cual. Fundación 1830, fundada por José Smith. Su autoridad es el Libro del Mormón. El Libro del Mormón, como lo ven acá en esta imagen. Tienen otros tipos de doctrinas y convenios, otros materiales como la Perla de Gran Precio, elaborados por José Smith. Usan también la Santa Biblia, ¿no? Pero no lo usan en su totalidad, sino muy parcialmente, una parte nada más que vaya de acuerdo a sus doctrinas, ¿no? Y las revelaciones dadas a los oráculos vivos, ¿no? Ellos consultan, tienen oráculos, no les llaman profetas. Usan un libro del Moroni, ¿no? Tienen otro libro que es el libro del Moroni. Su teología es politeísta, porque ellos afirman, ¿saben por qué es politeísta? Porque creen en varios dioses o consideran que hay otros dioses. Ellos afirman que los humanos son hijos de dioses y los fieles llegan a ser dioses, o sea, los que son fieles dentro de esta doctrina llegan a ser dioses, que declaran también que Adán fue un dios de este mundo. Los líderes de mayor jerarquía de esta secta
practican la poligamia, es decir, tienen varias esposas. También eso es antibíblico porque Jesús dejó ya establecido que uno debe amar a una sola mujer. También hay otro problema aquí que quiero que usted se dé cuenta, es que ellos usan otros libros que como que de alguna manera desplazan al único libro que es la Biblia. Los católicos romanos. Tenemos que recordar primeramente que fue fundada por el emperador romano Constantino. Los romanos tienen una fama de ser personas, de haber sido personas muy sanguinarias, y sobre todo eso se ha notado en el tiempo de la era cristiana, en sus inicios. En el año 313 después de Cristo, mire, más de 200 años después de Cristo, casi 300, fue fundada la religión católica. El promotor, el autor del cristianismo, porque de ahí proviene cristianismo o cristiano, proviene de Cristo, el Hijo de Dios, y además por sus seguidores, que fueron los 12 discípulos y otros más que le dieron inicio, sobre todo que es más notorio en el libro de los Hechos a partir del capítulo 1 en adelante. La Iglesia Católica creía en las indulgencias desde el año 1500. Ellos vendían redención, expiación a la gente ignorante, a la gente pobre. Es por esa razón que ellos prohibieron leer la Biblia y peor interpretarla. Se va dando cuenta. Por esa razón es que ellos, en su ignorancia, porque la Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, en esa ignorancia ellos creían que pagando un tributo, pagando en cosas, en terrenos o en dinero o con animales, ellos buscaban que sus fallecidos familiares sean expiados y puedan salir, según ellos, de un lugar intermedio que se llama purgatorio, ¿verdad? O de un lugar de tormento. Pero créame, eso no es bíblico, es antibíblico, no existe eso. Si usted lee en Hebreos 9:27, ahí se va a dar cuenta de que la Biblia habla que Dios estableció que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si Dios lo establece, ningún hombre, ningún ser mortal puede sacarlo de lo que ya Dios estableció. Póngase a analizar. Ningún ser humano, por más autoridad eclesiástica que sea en este mundo, no puede retirarlo de lo que ya Dios estableció y traerlo a la vida o sacarlo de un lugar de tormento al paraíso o al cielo. Partiendo de ese punto, ya la Iglesia Católica Romana ha creado un tipo de actividad lucrativa para poder sacar provecho con un disfraz teológico, ¿verdad? Con ese punto podemos nosotros darnos cuenta que ya es antibíblico. La Iglesia Católica no es la Iglesia Madre. Si hablamos de paternidad o maternidad, solamente existe Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, los cuales dieron inicio al cristianismo. Su teología es politeísta. Creen en todo tipo de dioses paganos. Si usted observa, yo quisiera que usted entre a internet, o si usted tiene los medios, si puede visitar la Basílica de San Pedro, se dará cuenta que en esta parte superior, aquí véalo, aquí con el puntero lo estoy señalando, en esta parte superior hay bastante cantidad de estatuas y santos, ¿sí? Yo quiero que se dé cuenta de que aunque ellos no lo digan y aunque crean no querer aceptarlo, ellos están en contra de adorar solamente a Jesucristo o a Dios el Padre. Se aferran a sus santos, se aferran a creer en ellos. Es triste porque esto va contra los principios de la Biblia. La Biblia habla de que no debemos inclinarnos a ningún tipo de imagen hecha de metal, madera o bronce, ni le adorarás. En Éxodo 20 dice eso. Entonces ya es un principio antibíblico. Solo al Señor tu Dios adorarás. Señor tu Dios que está en los cielos aunque no lo vea. Algunos de ellos afirman que no, pero esta es una imagen que representa a la santidad que ellos tuvieron. La Biblia también habla, hermanos, no lo puse acá, lamento en verdad no haberlo puesto. También la Biblia afirma
de que no hay santo ni aún uno, solo Jesús. Entonces no hay santo en la tierra, hermanos. Todos hemos pecado, todos hemos ido con tendencias a pecar. Es triste que hoy en día se vea muchos escándalos fuertes dentro de esta iglesia, escándalos sexuales. Ha sido una pena realmente que todo esto se vea, ¿verdad? Lo más triste es que honran a la Virgen María y los santos. Yo reconozco que Jesús nació a través de un parto virginal, eso fue un milagro. Pero después de que nació Jesús, lea la Biblia, ahí encontrará que Jesús tenía hermanos. Después de que él nació, María y José tuvieron hijos. La Biblia habla en muchas partes de los 4 evangelios. María y los hermanos de Jesús le buscaban, ¿verdad? Y los hermanos de Jesús se acercaron a la cruz cuando él estaba agonizante. Hay muchas partes que habla de María y los hermanos de Jesús. Y no se está refiriendo a hermanos en Cristo, porque el Señor Jesús, no hay una parte donde el pueblo que le seguía, sus discípulos, le decía hermano Jesús, no. Le decían maestro, le decían rabí, ¿verdad? Que significa maestro. Los únicos que se menciona que eran sus hermanos eran de los hijos de María. Entonces, después de el parto virginal que tuvo María dando a luz a Jesús, después de ahí María pasó a ser una persona tan común y corriente como nosotros, necesitada de la redención de Cristo. Recuerde que el estuche solamente fue el cuerpo de Cristo, pero dentro del estuche estaba la divinidad de Dios, hecho hombre. Lo que no sucede con María ni con José. Ellos eran seres humanos como nosotros, de la genealogía de David, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero aclarar para que no se siga creando un endioseamiento a María. Su atracción especial son sus templos coloniales. Sí, si usted ve acá, como la Basílica de San Pedro, es una construcción del tipo barroco, antigua, muy excelente en su diseño, muy admirable, no lo voy a negar. Y realmente es un lugar donde impera la riqueza, porque nadie sin riqueza tendría un templo así, ¿verdad? Es una iglesia poderosa económicamente, eso no hay que negarlo, y no solamente en Roma, sino a nivel mundial. Sus iglesias son muy exquisitas en sus diseños, del mismo tipo, ¿no? Este tipo de cúpula, ¿no? Ellos a veces juzgan a otro tipo de iglesias cristianas, hablan y reclaman de que por qué piden diezmo, que por qué. Pero créanme, las limosnas que entran en estas iglesias son millonarias. Iglesias cristianas no viven como este tipo de iglesias, ¿verdad? Entonces, analice bien esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Muy bien. Sectas más conocidas. Los israelitas del Nuevo Pacto es otra secta, ¿verdad? Se originó en la Sierra Central del departamento de Junín a principios del año 1950, como que nos estamos acercando al 2000, ¿no? Su fundador fue el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal. Sus enseñanzas se basan en la doctrina de la ley del Antiguo Testamento. Se hacen crecer su cabello, es una de sus características físicas, y las mujeres usan velos y faldas largas. Niegan la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Lo consideran como un profeta más. Ellos también están rechazando el propósito de salvación que fue dado a través de Jesucristo. Eso realmente ya es algo antibíblico y por lo tanto es considerado también como una secta. También aquí están los hijos del señor Ataucusi, fundador, ¿no? Y podemos ver que hasta el día de hoy ellos, después de que él murió, el 30 de junio del año 2000, él falleció en esa fecha, él afirmó antes de morir que él iba a resucitar el tercer día. Su familia, sus hijos lo estaban esperando, lo velaron hasta 3 días, pero ese día nunca llegó. Hasta el día de hoy esperan esto.
porque aquí podemos ver que ninguna secta después de los inicios o principios después de la iglesia cristiana, ninguna de estas sectas ha podido sustentar sus principios doctrinales. El espiritualismo, llamado también de la nueva era. ¿Por qué? Porque fue difundida en el siglo XVIII. O sea, tuvo más énfasis en esa fecha, en ese tiempo, después de Cristo. Ellos creen en la divinidad. Creen en que existe una divinidad superior, ¿no?, espiritual, que lo domina todo. Pero no aceptan que sea Dios específicamente o Jesucristo el Hijo de Dios. Solo creen que hay una divinidad, un poder positivo. Y también creen en el reino del oculto, en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Ellos lo aceptan. Ellos se ponen al intermedio de forma neutral. Ellos creen que pueden tratar con la divinidad de Dios y a la vez de las tinieblas, según ellos, ¿no? Es decir, donde ellos como fanáticos creen tener acceso a ambas partes. Así lo ven ellos. Ellos son muy fanáticos de buscar la forma de conversar con espíritus. Tenga cuidado, hoy en día se ven que muchos jóvenes están buscando la forma de reunirse para hacer invocaciones, llamados a otros espíritus, y eso les está perjudicando no solamente su vida, sino también les está perjudicando y afectando todo su entorno familiar también. Entonces tengamos cuidado con esto. No lo haga por curiosidad. Disculpen, aquí no lo escribí bien. Cuidado con la curiosidad, porque la curiosidad es la primera inquietud o la primera forma en que Satanás trabaja para que usted se haga parte de este grupo, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Brotaron muchas formas de conversar con espíritus. Uno de ellos es la Ouija. Otro es que se practica, recientemente se practica de Charlie. También hay muchos otros más. En la selva se practican otros tipos, ¿no?, a través de bebidas, y es algo muy, muy terrible, ¿no? Tenga cuidado. Los Alfa y Omega fue fundada el 30 de mayo de 1974. El lugar donde se inició estas sectas fue en Tacna, en Perú, fundado por el señor Luis Antonio Soto Romero. Él dice que recibió las órdenes telepáticas y afirma haber escrito 3000 pliegos donde están los dictados de Jehová. Un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, es un vidente. Ya aquí aclaro un poco más. Él ya practicaba el ser vidente, y usted sabe que los que practican la adivinación, que es ser vidente, ya es un pecado, ¿verdad? La Biblia lo condena tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que afirma haber hablado con Dios y con ángeles. Bueno, ellos creen en la telepatía, también creen seres extraterrestres en platillos voladores y con tecnología súper avanzada que nosotros. Al estar desviado de este propósito que fue dado por Dios nuestro Padre, entonces ya podemos nosotros considerar que es antibíblico, ¿verdad? Entonces ellos afirman, o este señor afirma, que sus pliegos, sus escritos son únicos y que fueron dados por Jehová. En sus pliegos habla mucho de los dictados de Jehová, pero muchos son parecidos y sacados de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde también podemos decir de que ellos están negando, de alguna forma niegan la existencia, la divinidad y el propósito de Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado también con esto. También fue fundada en el año 1974. Entonces todas estas que estamos mencionando, estas sectas, son post-iglesia cristiana, ¿verdad? Vamos a hablar de el Islam, ¿no? Esta es una que ya cruzó todo límite, amados oyentes, amados hermanos y amigos. Cruzó todo límite del extremo sectario, del extremo religioso, y hoy se está viendo más en las noticias. Y yo le pido que si usted tiene amistades que están simpatizando con este tipo de doctrina extremista, de este tipo de doctrina antibíblica y antinatural, ¿sabe por qué? Porque lo natural es que el ser humano aprecie la vida, ¿verdad?
Pero estas personas no solamente aman la muerte, sino que aman quitarle la vida a otros que no comparten su ideología. Y vamos a ver un poquito más. Fue fundado por un musulmán árabe llamado Mohammed en el siglo VII después de Cristo, ¿no? Igual que todas las otras sectas, todas fueron fundadas después de Cristo. Mohammed escribió un libro llamado el Corán. Este libro contiene una de cosas pero sorprendentes, hermanos, una de barbaridades con respecto a esto. Es una pena que las generaciones musulmanas, las nuevas generaciones musulmanas, estén aferrados, arraigados a este tipo de doctrina aberrante y desenfrenada. Y realmente está llena de muchos engaños que ya iremos viendo poco a poco en esta lección. El Corán menciona al Dios Alá, según ellos, como el único Dios verdadero. ¿Sí? Alá, en el libro del Corán, Alá es el único Dios y verdadero de los musulmanes árabes. ¿Sí? Y el Islam es la religión que ellos la practican. La han denominado el Islam, el islamismo. Afirman que el judaísmo y el cristianismo surgieron después. Eso es falso, ya lo hemos visto. El Islam fue fundado en el siglo VII. Jesucristo estuvo en el año 33, no siglo, sino año 33, siglo I. Jesucristo inició el cristianismo, ¿verdad? Esta es postcristiana, esta religión, esta secta. Esto es falso porque afirman que Jesús fue un profeta más, al igual que las otras religiones. Se dan cuenta que algo en común tienen. Recuerde que la Biblia nos habla de tener cuidado con la doctrina de demonios impartida a algunos seres humanos. En sí, los seres humanos por sí solos no pueden fundar este tipo de sectas, sino que son promovidos o visitados por demonios en forma de ángel que les imparten este tipo de doctrinas para que ellos la proliferen solamente con el único propósito de opacar el propósito del reino de los cielos y salvación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, hecho hombre. Además, en el libro del Corán ellos matan a judíos y a cristianos porque su mismo libro del Corán se los ordena. Esto dice el libro del Corán para los que mueren en combate. En Sura 9.5 dice: nosotros las hemos formado de manera especial a las vírgenes y las hemos hecho vírgenes afectuosas y de una misma edad para los de la derecha, o sea, los que luchan contra las autoridades y contra el ejército. Los que alcancen el paraíso, está refiriéndose a los que mueren, obtendrán estas vírgenes. ¿Se da cuenta? Esto es falso, porque en Hebreos 9.27 dice: y como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos amados, tristemente estas juventudes, estos hombres y los que enseñan esto, que son muy culpables, afirman creer de que si ellos mueren en combate van a tener vírgenes en un paraíso, entre comillas, un paraíso que ellos afirman. Eso es totalmente falso. Es un párrafo escrito con la expresión sexual más baja que realmente tuerce el pensamiento de estas generaciones. En el pensamiento de estas generaciones no es que aman su religión, no es que aman, ni siquiera les importa su Dios Alá. Si usted analiza bien, solamente les importa satisfacer sus deseos sexuales. Cuando uno tiene devoción a una deidad, es transparente, es única. ¿Por qué? Porque uno ama a su creador, uno ama a su Dios, ¿verdad? Y todo lo que hay en él. Pero tristemente esta gente solamente apunta a la muerte. Por eso esto es una de las primeras formas de demostrar que ellos aman la muerte. Ellos siempre afirman de que mientras ustedes aman la vida, nosotros amamos la muerte. Por Alá, mentira, hermanos, no es por Alá. Es porque ellos están con ansias y deseos torcidos, morir para poder tener y obtener estas vírgenes que su libro les promete. Es una pena. En su libro del Corán también dice que una de las recompensas a los varones autosacrificados, es decir, aquellos niños bomba y hombres bomba, mujeres bomba,
dice que aquellos varones que se autosacrifican en atentados bomba donde matan miles, tendrán la recompensa de 72 mujeres vírgenes. Y acá están los versos, ¿no?, de ese libro, acá en Corán 5. Aquí está, léalo, busque un libro y busque una traducción en internet, descárguesela y va a encontrar que esto es lo que dice. 72 mujeres vírgenes para cada uno. Ahora mire lo que dice, ¿eh? Son machistas. Cómo hay una diferencia, ¿no?, que ellos tienen. Si alguna mujer está simpatizando con esta doctrina, mire lo que dice aquí. Dice que para las mujeres que se autosacrifican, que mueren en atentados bomba, se sacrifican por Alá en atentados, recibirán en el paraíso solo un hombre en que estarán satisfechas, dice, en que ellas estarán satisfechas. ¿Se da cuenta lo torcido de este tipo de secta diabólica? Yo le llamo secta diabólica. Y que tristemente está contaminando y destruyendo y acabando con la razón y la lógica de entender de que esto está mal, que esta no es la religión única como ellos dicen y que va a ser la única. Eso es falso. Dios no lo va a permitir. Créanme, se acordarán de mis palabras, no lo va a permitir. Dios de muchas formas va a intervenir que este tipo de secta prolifere y destruya la vida de más almas. ¿Sabe qué pasa? En base al verso anterior que hemos leído, aquí en Hebreos 9:27, que dice que como está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, ¿sabe qué pasa? Que esta gente, tanto hombres, mujeres y niños, mueren y luego se dan con la sorpresa de que se presentan ante el juez, que es nuestro Señor Jesucristo, o que van simplemente al infierno antes del juicio final. Se van al infierno, quemándose. No hay ninguna mujer ahí que los espere, ningún hombre tampoco. No es así y no va a ser así, porque el verso lo afirma claramente y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es triste, hermanos, que esta gente crea de que van a poder tener rienda suelta a sus bajos instintos después de esta vida. Es por esa razón que ellos mueren con tantas ganas, aman morir porque quieren lograr eso. Aún los niños, aun si son niños, son varones, también reciben este tipo de recompensa, según este libro torcido. Es una tremenda indignación y aberración y engaño para estos jóvenes y generaciones musulmanes, muy contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué dice la Biblia sobre las falsas doctrinas? Y usted tenga cuidado. Dice, en los últimos tiempos, después de Cristo, se levantarán falsos profetas. En Mateo 7:15-16 y en 1 Juan 4:1 lo afirman. Habrán muchos engañadores, lo menciona en 2 Juan 1:7-8. Se levantarán falsos obreros, según Filipenses 3:2. Habrán falsos maestros, según 2 Timoteo 4:3 y 2 Pedro 2:1 y 2. Habrán falsos hermanos que están a su costado. Pero ojo, como lo dije hace un momento, no se vaya usted a psicosear pensando que todo hermano en su iglesia que se le acerque es un sectario, ¿verdad? Gálatas 2:4. Habrán doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1-3. Y aparecerán falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo, en Mateo 24:5-24. Cualquier cosa que esté rechazando la divinidad de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, la salvación de Cristo, el reino de los cielos y la renovación de esta tierra a través de una destrucción que ya se avecina, cualquiera que hable en contra de todo ello es declarado y considerado como una falsa doctrina, ¿sí? Como una secta. ¿Qué actitud debemos tener como cristianos ante este tipo de doctrinas falsas? Vemos acá que este animalito le está dando una patada, ¿verdad? Claro, no vamos a hacer eso con las personas, no podemos optar por ningún tipo de agresión, ya sea verbal o física. Simplemente ignorarlas y desecharlas y aferrarnos a la Biblia. Para que usted entienda más de los propósitos de Dios para su vida, aférrese a la Biblia y no sea engañado por
falsos ungidos o aparentemente ungidos, ¿sí? Dele gracias a Dios por que nos ha iluminado nuestro camino mediante el estudio de su palabra, que nos hace ver siempre de que el camino del Señor, aunque hayan piedras, tenemos que seguir mirándolo a Él. Al leer la Biblia, conocemos el propósito de Dios el Padre mediante su Hijo Jesucristo en esta tierra, para usted y para mí. Así que aférrese a la palabra del Señor, clame a Dios que lo guarde de este tipo de doctrinas o de todo tipo de duda o confusión, y verá de que Dios no tardará en respaldarlo y ayudarlo usando personas, usando su palabra, para que usted pueda aferrarse a Él hasta su segunda venida. Investigue más sobre otras doctrinas falsas para que usted esté preparado y al tanto de cualquier ataque espiritual o doctrinal. Que Dios lo bendiga una vez más en este día y que sea de bendición para usted y los de su entorno. Gracias.